noches. Para mí es un gran placer poder darles la bienvenida y agradecerles tomarse el tiempo para conectarse esta noche. Mi nombre es Jenny Fuenmayor, soy cirujano plástico y jefe de la unidad de quemados del Hospital General de Accidentes del ICS. Esta actividad realmente es una iniciativa del Departamento de Cirugía General del Hospital General de Accidentes del ICS y de todos quienes estamos allí preocupados y ocupándonos para iniciar este ciclo de charlas para crear una guía de manejo actualizado y que nos permita que todos sepamos cómo actuar ante un paciente gran quemado. Le agradezco a la empresa Biofil por el apoyo que nos ha dado con toda esta plataforma para podernos reunir esta noche y definitivamente a nuestro expositor de esta noche, que es el doctor Norberto Navarrete, que es de Colombia. Es médico cirujano graduado en la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en medicina de emergencia, graduado en la Universidad del Rosario y con una maestría de la Universidad Javeriana. El doctor, con más de 13 años trabajando como parte del staff de la unidad de quemados, de la unidad de cuidados intensivos de la UMES, que es la unidad médica hospitalaria especializada del Hospital Simón Bolívar, y además queda en Bogotá. El doctor tiene una experiencia muy grande en el trato de los pacientes gran quemados en una institución que tiene 39 años cumpliendo este año y una unidad de quemados que cumple este año 37 años. Así que tenemos el honor de contar con una persona que nos va a dar conocimientos, actualización y su vasta experiencia. Doctor, le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación y lo dejo a cargo de esta noche. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Fuenmayor por la invitación, a los miembros del Hospital General de Accidentes, a todos los asistentes, muchas gracias. Para mí también es un placer acompañarlos. Vamos a presentar algo de la experiencia que tenemos durante algunos años en el manejo del paciente crítico gran quemado. Vamos a empezar, dado que el tiempo es importante, entonces vamos a empezar con la presentación. La presentación se llama Manejo hídrico del paciente gran quemado. Vamos a presentar algo de la experiencia ideal y algo de lo que se debería hacer o de lo que están haciendo las unidades más importantes o más especializadas en el manejo del paciente quemado. Esta es mi institución. Este es uno de los cubículos de la unidad de cuidados intensivos de quemados. Mi unidad cuenta con 52 camas, de las cuales 18 son de unidad de cuidados intensivos. Bueno, atendemos más de 3.000 pacientes al año y más de 350 hospitalizaciones en unidad de cuidados intensivos de adultos. El área de pediatría la manejan otras personas y otros especialistas. Es un staff muy grande, somos más de 100 personas a cargo del manejo de estos pacientes. Entonces, vamos a empezar. Esta definición la traigo, a mí me gusta, ustedes van a encontrar diferentes definiciones de qué es una quemadura, ¿sí? A mí esta definición me encanta porque habla sobre la lesión que se produce en diferentes capas, diferentes agentes, diferentes tiempos de exposición, pero lo más importante de esta diapositiva es que, de esta definición, perdón, es que habla de las alteraciones que no solamente son locales a nivel de la piel, sino son alteraciones sistémicas y por tanto tenemos que ver y tener en cuenta a este paciente como un todo, no solamente la piel. Es un compromiso multisistémico y ahí es donde se requiere un grupo multidisciplinar. Y entonces, hablando de trauma, esta es otra definición que la trae la OMS. Ustedes van a encontrar todas las referencias en la parte inferior, en la cajita azul, si ustedes las quieren revisar.
Adicionalmente, les voy a pedir un favor. Ustedes pueden tomar pantallazos de cualquier diapositiva. Les voy a pedir el favor que tengan un especial reserva con las fotos de los pacientes y de las heridas. En esas les pido el favor que eviten guardar las imágenes, llévenselas en la memoria, pero eviten guardar las imágenes. Entonces, estamos hablando del trauma. El trauma es la lesión corporal a una sobreexposición en energía que es mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante. Si ustedes se dan cuenta, las quemaduras cumplen con esta definición en forma completa. Y es por eso que las quemaduras es uno de los traumas por excelencia. Y deberíamos tener la visión de este paciente como un paciente de trauma. Es mi primer mensaje, ¿sí? No es solamente piel, es un paciente de trauma, es un paciente politraumatizado y así tenemos que verlo. Entonces, ¿qué es un gran quemado? Para podernos ir acercando a las definiciones. Es un paciente que tiene una quemadura mayor del 20%. Algunos pacientes con 15% producen las manifestaciones sistémicas del gran quemado. Hay otros pacientes que llegan con 30 o 35 y modulan muy bien su respuesta y no presentan esas manifestaciones. Entonces, pero en términos generales hablamos de un 20% de superficie corporal. Es una respuesta o produce una respuesta inflamatoria sistémica y así es como lo tenemos que ver. Recordemos que el trauma funciona con una disfunción inmune generalizada, ¿sí? Y eso produce o conlleva a una serie de alteraciones que más adelante las vamos a ver y que nos pueden explicar el por qué tenemos que hacer una u otra reanimación. Y lo más importante en la fase aguda es la vasodilatación y la lesión endotelial sistémica, no solamente en el área quemada, sino a nivel de áreas no quemadas, que producen la característica más importante de nuestro paciente, que es un edema generalizado. Y con este edema generalizado, las complicaciones asociadas que ustedes ya conocen. Entonces tenemos que hablar de nuestros pacientes como con un compromiso multisistémico. No solamente piel, sino todos los órganos del cuerpo. Y hay algo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, es la teoría del segundo golpe. Los que trabajan en trauma reconocen muy bien esta teoría, y es que después del primer hit, del primer golpe, que es el trauma, en este caso la quemadura, cualquier segundo hit, cualquier segundo golpe, produce una magnificación de la respuesta inflamatoria sistémica del paciente y por lo tanto un mayor riesgo de síndrome de disfunción multiorgánica y de las complicaciones asociadas incluso a la muerte. Entonces tenemos que evitar que el paciente sufra de algún segundo golpe o algún segundo hit. Entonces a esto es lo que estamos enfrentados. Este es uno de nuestros pacientes habituales en nuestro servicio. Ustedes observen las quemaduras profundas, grado 2 profundo, grado 3. Esto es lo que habitualmente vemos en nuestro servicio y ustedes ven en el servicio en donde trabajan. Entonces no es nada nuevo. Entonces, uno de los primeros mensajes es el paciente quemado, considerarlo como un paciente politraumatizado. ¿Y cuáles son los objetivos del paciente politraumatizado? ¿Sí? El objetivo de la atención del paciente politraumatizado en este caso es la reanimación, restaurar el volumen intravascular y por tanto restaurar el gasto cardíaco. Pero esta restauración del volumen intravascular y del gasto cardíaco es para optimizar y para mejorar la perfusión tisular. Entonces necesitamos optimizarlo para lograr la perfusión tisular. Eso es lo importante en nuestros pacientes. Entonces, si vamos a hablar de trauma, ¿sí? La quemadura como un trauma, podemos tener algunos conceptos de trauma. Y esto no aparece mucho en los libros, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y es este concepto que se acuñó a finales de los años 90, era el damage control. Y el damage control, ¿qué decía? Cuando uno tiene un trauma severo, uno solamente realiza la cirugía para control de hemorragia y contaminación. Después lleva al paciente a la reanimación, a optimizar, ¿sí?, su estado, recalentar el paciente, corregir la acidosis metabólica, completar la reanimación, optimizar la hemodinamia, ¿sí? Y después de todo eso, sí se lleva
a una cirugía planeada. Entonces, en este paciente, en el paciente quemado, deberíamos tener la misma consideración. Nuestra función principal es la reanimación, ¿sí? Optimizar el estado clínico del paciente para que pueda mantenerse en un buen nivel durante los procesos quirúrgicos. Y esto es una diapositiva que a mí me encanta. Les voy a contar la historia. Ustedes se dan cuenta que esto es un artículo del año 42. Van a ver que traigo a colación algunos artículos antiguos. Y esto se produce unos meses después de Pearl Harbor. Pearl Harbor fue en diciembre del año 41 y en marzo del año 42 Estados Unidos ya había reunido a las personas que más sabían de manejo de quemados. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque más de 2.400 muertes, más de 1.100 heridos, ¿sí? El 60% fueron quemaduras. Y entonces necesitaban saber, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo paciente que se puede presentar con quemaduras? Y entonces reúnen a las personas que más saben y hacen un consenso. Esta frase me encanta de este artículo. Dice, el manejo adecuado de cualquier quemado incluye un esfuerzo cooperativo cuidadoso en dos direcciones. El tratamiento general del paciente y el tratamiento del área quemada, ¿sí? O el tratamiento local. La primera de estas es probablemente más importante que la segunda, toda vez que es de poco valor tener un paciente limpio, bien vestido, por decirlo así, pero un paciente muerto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestros servicios, ¿sí? Hay unas prioridades y esas prioridades tenemos que aprenderlas a manejar. Entonces, ese es otro de nuestros pacientes. La prioridad, ¿cuál es la prioridad de este paciente? Esto llama mucho la atención, la herida, sus lesiones dérmicas, pero nuestra prioridad es la misma en todo paciente con trauma, es la misma, reanimación. ¿Y cuáles son los objetivos iniciales de la reanimación? Entonces el objetivo sigue siendo el mismo, restaurar el volumen intravascular y por tanto al mismo tiempo vamos a restaurar el gasto cardíaco. Todo esto nos conlleva a que podamos mejorar, optimizar la perfusión tisular. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reanimación inicial, ¿sí? Y disminuir las pérdidas. Todo esto con el fin de evitar lo que todos ya conocemos que se llama el choque del quemado. Ahora, nosotros al manejar el choque del quemado, también estamos evitando la profundización de las heridas. Recordemos que la mala perfusión tisular produce profundización de las heridas. ¿Y esto cómo lo logramos? Evitando la teoría del segundo golpe y en este caso cirugías innecesarias en forma aguda. Y posteriormente, evitando la colonización, la hipoperfusión y los edemas, que además predisponen a una infección. Entonces, ustedes ya conocen esta gráfica es del artículo del Dr. Jackson de los años 50, de 1953, en donde definía 3 áreas, ¿sí?, de lesión después de la quemadura. Y yo les pongo un ejemplo, que estas áreas son muy parecidas, ¿sí?, a otras enfermedades, como por ejemplo la zona de isquemia, la zona de penumbra o la zona de éstasis. Son las mismas en 3 diferentes patologías. La zona de isquemia, esto está muerto. La zona de coagulación, lo muerto. Y esto muerto no revive. Pero la zona azul, que es la zona de éstasis, es lo que está en riesgo. Y ese es nuestro objetivo terapéutico. Nuestro objetivo terapéutico es evitar que esta área se comprometa, muera. Y después de eso sea irrecuperable. Esta misma área la podemos considerar como la zona de isquemia en el síndrome coronario agudo. Entonces, esto es necrosis, ¿sí? Esto es el infarto, esta es la isquemia. Nuestra prioridad es igual que la isquemia o igual que la zona de penumbra en trauma craneoencefálico. Y miren que esas 2 patologías son tiempo dependientes. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos las cosas rápidas, el paciente le va a ir muy bien. Entonces vamos a seguir. Esto es un artículo, esto es un trabajo de Chalmers Galveston. Esto es de niños, no los atiendo a los niños, pero me sirve para explicarles que la reanimación es muy importante. En este trabajo
dividieron a los niños que eran atendidos entre las primeras 2 horas y los que eran atendidos entre las 2 y las 12 horas, ¿sí? Mejor dicho, niños que llegaban rápidamente a la unidad de quemados, posiblemente la mejor unidad de quemados del mundo, atendidos por el mismo grupo de personas, ¿sí? Y miren la diferencia entre sepsis, falla renal, ¿sí? O mortalidad. Las diferencias entre si usted era reanimado en forma rápida o si era reanimado en forma, entre comillas, tardía. Y tardía era que se demoraba entre 2 a 12 horas. No estamos hablando del que nos llega 3 o 4 días después. Estamos hablando de los que llegan rápidamente. Y existe una diferencia significativa entre sepsis, entre el 12 y el 62%, falla renal del 14 al 56% y mortalidad del 14 al 74%. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes hay que reanimarlos rápidamente. Esto es una patología dependiente del tiempo. Y por eso tenemos que trabajar no solamente en nuestras unidades de quemados o en nuestros pacientes hospitalizados, sino en el personal de atención prehospitalaria y en el personal que trabaja en ese hospital de primer nivel o en una zona rural, que es el que primero atiende al paciente quemado. Entonces, alguien decía alguna vez, no, esto es simple, el paciente quemado es simplemente echarle agüita. Y no, echarle agüita es esto, ¿sí? Es una regadera para planticas. Y eso no es así. La reanimación del paciente quemado es mucho más compleja y necesita gente especializada. Entonces, lo puede hacer desde el médico que está en la zona rural como en la institución de alto nivel. Lo único que se requiere es conocimiento y ganas de hacer las cosas bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un paciente que tiene estas quemaduras, ustedes observan, más de un 75% de la superficie corporal. Cuando nos llega, nosotros a la institución nos llega 16 horas más o menos posterior a la quemadura, algunas áreas profundas, algunas otras áreas superficiales, y ya vamos a hablar del siguiente caso. Pero este fue el que nos llegó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la fisiopatología, ustedes ya la conocen. Lo más importante es que para entender tenemos que recordar las fuerzas de Starling, el diagrama, este es un diagrama de las fuerzas de Starling, las presiones hidrostáticas, las presiones coridosmóticas, intravasculares, intersticiales, y lo que es importante es que todas las presiones, ¿sí? Con un paciente gran quemado son comprometidas, son alteradas y predisponen a la salida del líquido hacia el espacio intersticial. Incluso la misma alteración de las proteínas del intersticio, del colágeno y de los proteoglicanos hacen que produzca un mayor edema. Entonces, no solamente es por los mediadores inflamatorios, sino adicionalmente por cambios propios de los tejidos que están a este nivel y los cambios hemodinámicos. Además, también hay un edema asociado a la hipoproteinemia que es relacionada a la reanimación hídrica que tenemos cuando nosotros administramos cristaloides. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta que este paciente nos va a producir edema y el edema, ¿sí? El tercer espacio nos va a llevar a todas las complicaciones que ya conocemos. Entonces, una forma fácil de recordar en qué aspectos debemos trabajar es este diagrama para poder recordar en qué aspectos tenemos que trabajar. Principalmente en la fase aguda es un problema de precarga, un estado de déficit de volumen, ¿sí? No solamente absoluto, sino también relativo, y esta es nuestra función, recuperar lo perdido en la precarga. Recordemos que también se altera la contractilidad en el paciente gran quemado, puede haber alteración o disfunción cardíaca desde las primeras 6 horas en adelante, el antiguo factor depresor del miocardio que era conocido entre los años 50 o 60, ya sabemos que es parte del factor de necrosis tumoral, el que conlleva esta alteración de la contractilidad, no es tan frecuente, pero se puede encontrar, y las alteraciones de la poscarga que nos complica todo el manejo del paciente y su reanimación hídrica. Recordemos, en la medida en que nosotros mejoremos el gasto cardíaco, mejoramos la perfusión tisular. Entonces, observen este paciente, nos llega con una tensión arterial de 51-38, con una frecuencia cardíaca de 123, deshidratado, con una línea periférica y con líquidos a 150 cc hora. ¿Sí? 150 cc es lo que uno le pone a un paciente
como líquidos basales o si un paciente tiene una diarrea, ¿sí? Pero este paciente es mucho más complejo, ¿sí? Entonces no debería haber llegado con esta reanimación. Y por tanto ustedes pueden encontrar estos gases arteriales en donde observan una acidemia metabólica importante, un bicarbonato de 12, una base exceso de -15, un lactato de 3.8, una saturación venosa de 59. Entonces, esto es lo que nosotros habitualmente estamos encontrando igual que ustedes en nuestros servicios. Entonces, vamos a hablar de fórmulas de reanimación. Entonces nos llega este paciente comprometido. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pues claro, tenemos que saber cuáles son las fórmulas de reanimación. Rápidamente un repaso a la historia. Fórmulas de reanimación ya existían desde los años 20 del siglo pasado. Al principio se realizaban haciendo seguimiento a la hemoconcentración y esa era la forma en que se podía seguir o hacer monitoreo de la reanimación hídrica del paciente. Viene la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros ya hablamos hace poco, y la evaluación que se basaba en hemoglobina y hematocrito cambia después de lo de Pearl Harbor y esta fue la primera fórmula de reanimación hídrica. Y la primera fórmula de reanimación hídrica, observen que está incluido el plasma. Utilizan coloides. Y entonces para este ejemplo, este paciente de 70% de superficie corporal, más o menos la reanimación hídrica en las primeras 24 horas serían 14 litros de la mezcla que se utiliza para la reanimación. Seguimos, después viene este evento que fue Coconut Grove a finales del año 42 en Boston y esto se murieron más de 490 personas y viene el grupo del Dr. Coop que hacen o realizan un ajuste a las fórmulas de reanimación con la experiencia que habían ganado con estos estudios de animales y con el gran número de pacientes lesionados en ese evento. Entonces, ellos son los primeros, observen que es en los años 45, 47, son los primeros que hablan de que la primera mitad de los líquidos a reanimar se administran en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Y que después de las primeras 24 hay que disminuir el volumen a la mitad. Hacen unas recomendaciones, ahí observan la fórmula y entonces con el mismo paciente, el 70% de la superficie corporal, ese paciente requeriría administración de líquidos de aproximadamente 10 litros y medio. Entonces ya empieza a disminuir la cantidad de líquidos que vamos a administrar. Hablan que hay diferencias según el peso del paciente, pero no entra la fórmula. Y cuando hablan de pacientes de mayores del 50%, dicen que hay que tener cautela porque la reanimación de líquidos posiblemente va a ser en forma importante. Entonces, sigue después de esto la fórmula de Evans, ustedes ya la conocen, es la primera fórmula que integra el peso para hacer el cálculo de la reanimación hídrica, ¿sí? Entonces miren que aquí ya hablan, sigue con el coloide, el kilogramo, el peso del paciente y el área de superficie corporal. Entonces en este caso, un paciente de 70 kilos se reanimaría con 9 litros, casi 10 litros en las primeras 24 horas. Esta regla utiliza, esta fórmula utiliza algo que se llama la regla de los 50, y es que si el paciente tenía más de un 50% de área de superficie corporal, ese era el valor máximo que se utilizaba, ¿sí? Para la reanimación. Como si fuera máximo 50% de área de superficie corporal, si tenía más del 50, 60, 70, 80% de área de superficie corporal, se calculaba con un 50. Bueno, seguimos con las fórmulas y esta es la fórmula que ustedes ya conocen. Esta es el trabajo del Dr. Baxter, la fórmula de Parkland. Entonces, ustedes van a encontrar que muchas exposiciones hablan de que hay una regla del 50 en la regla de Baxter, en la fórmula de Parkland. Yo realmente he revisado el artículo original, ustedes encuentran las fotografías ahí del artículo original, y en ningún momento parece que haya una regla del 50. En Evans sí, en Parkland no. Hablan que hay que tener mucho cuidado en pacientes que son mayores de 60 años o en pacientes que son mayores de 70% de la superficie corporal quemada.
La recomendación es que el gasto urinario sea más o menos aproximadamente en 50 cc por kilo para áreas por 50 cc hora. Hablan por primera vez del factor depresor del miocardio y en este caso, este paciente que estábamos hablando como ejemplo requeriría 19 litros en las primeras 24 horas. Miren la diferencia tan importante que existe entre las diferentes fórmulas. Ahora, ¿las fórmulas mejoran el pronóstico? Sí, pero el problema es que venimos utilizando fórmulas desde muy temprano del ciclo pasado. Y ustedes observan aquí esta gráfica en donde hablan sobre la sobrevida del paciente con gran quemadura y ustedes se dan cuenta que la resucitación no tiene un efecto importante en la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Porque se ha utilizado las fórmulas de reanimación desde hace muchos años, ¿sí? ¿Cuál es el problema y cuál es nuestra realidad? Esta es nuestra realidad latinoamericana. Mientras en otros países se hablan de fórmulas de reanimación desde el siglo pasado y todo el mundo las conoce y se hacen bien, esto es lo que tenemos en nuestros casos todavía en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, un paciente con una gran quemadura, como el que ustedes vieron en la primera diapositiva, con un traslado de más de 10 horas en una ambulancia de una zona rural de Colombia, de la zona oriental, cerca a los llanos orientales, hacia los límites con Venezuela, y después de 10 horas de traslado llega con esta orina, una orina mioglobinúrica, concentrada, que claramente muestra una lesión renal y en donde había orinado menos de 100 cc en más de 10 horas. Entonces, claramente lo que necesitamos aquí es un médico que tenga conocimiento y que además evalúe hora a hora la evolución del paciente y haga los ajustes. Entonces, estos son nuestros primeros laboratorios. Un paciente que llega con una leucocitosis marcada de 40.000, neutrófilos del 90%, una hemoglobina de 21 y una creatinina de 3.5. Entonces, falla renal aguda, una lesión renal aguda, temprana, posiblemente de origen prerrenal, y ustedes observen todas las características de los laboratorios. Claramente es un paciente con choque del quemado. Y este es el que vamos a reanimar. Entonces, ¿qué cantidad? ¿Y qué cantidad? Vamos a empezar a hablar de cosas iniciales, rápidas, puntuales, ¿sí? Si quieren tomar el pantallazo, estas son las últimas recomendaciones del ABLS. Entonces, para prehospitalaria, para urgencia, antes que estimar cualquier área de superficie corporal, antes que hacer cualquier cálculo difícil, un niño menor de 5 años se debería iniciar una reanimación con 125 cc por hora, de 6 a 13 años 250 y mayor de 14 500, si usted tiene un gran quemado. Y es una forma fácil y esto es lo que le debemos enseñar a nuestros médicos en la zona rural. Eso es la reanimación inicial, hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que estamos enseñando ahora? ¿Qué es lo que se sabe en los últimos años? Es esto, es la regla de los 10, fue realizada en el centro Brook de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, con la experiencia de todos los pacientes que atendían ellos durante las últimas décadas. Esto es un cálculo hecho por computador y que encontraron que pacientes entre 40 a 80 kilos, ¿sí? Lo que uno hace rápidamente es determina el área de superficie corporal quemada y ese valor lo redondea y lo multiplica por 10. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, este ejemplo, 78 kilos y un área de superficie corporal quemada de 33, entonces a este 33 lo redondeo, entonces me da 30 y lo multiplico por 10, 300. A eso le inicio los líquidos, la tasa de infusión inicial del paciente quemado. Bueno, entonces es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Esto es lo que debemos enseñarle a los médicos de urgencias y a los de atención prehospitalaria, ¿sí? Y ya no es la regla de los 9 de la extensión, sino la regla de los 10 de la reanimación hídrica. ¿Y qué es lo bueno de esta fórmula? Lo bueno de esta fórmula, este es una diapositiva del doctor Chang, sí, el doctor Chang, en donde ustedes observen, si ustedes cogen cualquier paciente y le hacen la regla de los 10,
en el 99.8% de los casos a la tasa de infusión inicial que les da el cálculo, va a estar entre la recomendación que hace ISBI o que hace el ABLS, que es entre el valor de Brook, que es 2 cc por kilo para área de superficie corporal, y Parcan, que es 4 cc por kilo para área de superficie corporal quemada. Entonces, esta fórmula tan sencilla, ¿sí?, les genera la reanimación hídrica o la tasa de infusión inicial en forma, en el 99% de los casos, en forma adecuada, haciéndolo mucho más sencillo. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado con las fórmulas de reanimación? La que ustedes escojan está bien. El problema es que en nuestro país lo que nos hemos dado cuenta es que hacen un esfuerzo muy grande en la fórmula de reanimación para calcular cuántos cc por kilo por área de superficie corporal tienen que administrar en primeras 24 horas. Lo dividen por la mitad, la primera mitad en las primeras 8 horas, pero ya le puse un bolo, entonces se lo quito, le divido por las horas que además ya han pasado 2 horas, entonces lo divido por 6 horas. Es un cálculo un poco complicado. Y después de hacer ese cálculo, dejan la fórmula bien hecha, la orden médica, ¿sí? Y consideran que el paciente ya lo cuadraron, ya lo ajustaron, ¿sí?, ya lo ordenaron por 24 horas. Pero este paciente, sea como sea que le inicien los líquidos, tiene que ser evaluado a la hora o a las 2 horas. Y la evaluación lo que significa es que si el paciente está mejorando, le tengo que disminuir, o si está empeorando, le tengo que aumentar los líquidos y la tasa de infusión. Entonces, utilicen la fórmula que quieran, pero tengan en cuenta que hay fórmulas más sencillas que quitan esa concepción mental de que ya lo cuadré por mucho tiempo. Y al solamente generar la tasa de infusión inicial, a mí me dice que es que tengo que estar pendiente de las siguientes horas de la evolución clínica del paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, esto es un resumen de los objetivos o de las recomendaciones que hace ABA, que hace ISBI, que hace la TLS. Bueno, y entonces, dependiendo de la edad, pero observen que casi todos trabajan con una diuresis de 0.5, de 0.3 a 0.6 cc por kilo por hora, o de 30 a 50 cc por hora, ¿sí? Nosotros antes teníamos una tasa de infusión mucho más alta para lograr diuresis mucho más altas, pero a medida que ha pasado los años y han salido las recomendaciones, hemos encontrado que es válida el no tener que esperar que el paciente orine tanto, ¿sí? El paciente puede estar bien reanimado con diuresis un poco más bajas de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y esas son las recomendaciones internacionales. Ahora, adicionalmente, nosotros debemos evitar, ¿sí?, el fluid creep, ¿sí?, esa sobrereanimación hídrica. Tenemos que administrar la menor cantidad de líquidos necesarios para mantener una perfusión adecuada, ¿sí? Entonces, esto es una gráfica que a mí me gusta presentarles. Es una gráfica de un dispositivo de reanimación que determina los parámetros de la reanimación del paciente entre los dos valores, que es 2 cc Brook y 4 cc, que es Parkland, y le pone aún un límite, que es el estado de alerta de 200 mililitros por kilo en las primeras 24 horas, o 250 en lo que se conoce como la fórmula de IBI. Ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es importante a tener en cuenta, y es todas las fórmulas de reanimación que nos han comentado recomiendan que a las 8 horas hagamos un descenso a la mitad de la cantidad de líquidos que estamos administrando, ¿sí? Entonces recuerden, la primera mitad los administramos en las primeras 8 horas, la segunda mitad en las 16 horas. Si yo estoy administrando la misma cantidad de volumen en el doble de tiempo, significa que la tasa se me disminuye a la mitad, ¿sí? Y eso es la recomendación, normalmente a las 8 horas. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Y esta es una gráfica de un estudio en niños en donde yo les puedo decir que no es nada fisiológico que nosotros en algún paciente, sea quemado o sea de otra enfermedad, disminuya en forma tan abrupta el manejo hídrico del paciente. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, esto no es una fórmula que debe ser absoluta, en el sentido de que el paciente llegó a las 8 horas y nos toca disminuir los líquidos porque así dijo la fórmula. No,
Nosotros podemos llegar en este caso a este paciente a las 8 horas, ¿sí? Y de pronto encontramos que el paciente está más taquicárdico, que está más hipotenso, que de pronto nuestros gases de control en lugar de mejorar empeoraron. Entonces, si ese es el caso, nosotros no podemos disminuirle los líquidos. Posiblemente vamos a aumentarlos, ¿sí? Entonces, miren que las fórmulas de reanimación a veces nos encasillan o nos meten en unas decisiones que no tienen nada que ver con la evolución clínica del paciente. Entonces, no es que estemos en contra de las fórmulas, no. Yo, fórmula Parkland, Blue, bien, pero si es bien manejada la fórmula. Del resto, vámonos a la regla de los 10 y con esa después ajustamos según la evolución clínica del paciente. Ya nos quedan unos 10 minutos, si no estoy mal, entonces vamos a seguir adelante. Este es el caso del primer paciente de la orina negra que ustedes observaron en otra diapositiva. Este paciente, cuando nos llega, le tomamos gases arteriales y tiene un pH de 6.8 y el bicarbonato ni siquiera lo marca. Nosotros podemos tener mucha experiencia, podemos querer hacer todo por este paciente a pesar de su mal pronóstico, pero ni siquiera en Galveston, ni siquiera en los centros de grandes quemados de Estados Unidos o de Europa van a poder sacar a un paciente de su estado premortem, simplemente porque posiblemente tuvimos algún error en la reanimación inicial. Entonces, por eso es tan importante trabajar con los médicos rurales, con los médicos de primer nivel y enseñarles y que aprendan a manejar un paciente gran quemado. Pero también tenemos que evitar estas complicaciones. La sobrereanimación predispone a complicaciones como neumonía, falla multiorgánica, infecciones sanguíneas o incluso la muerte. Entonces, reanimar poquito es malo y reanimar mucho también es malo. Recordemos el término acuñado por el doctor Basil Pruitt. Aquí, para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, esto fue en el Congreso de IRB en Miami. Ahí está mi jefe, el doctor Fernández, de mi unidad, cuando presentamos un trabajo de reanimación en los trabajos de exposición. Él fue nuestro evaluador. Entonces, seguimos con las presentaciones. Entonces, sin importar la fórmula que ustedes utilicen, es importante que tengan en cuenta que casi siempre van a terminar reanimando más de lo que ustedes querían reanimar al paciente. Entonces, este es un estudio del Centro de Quemados de las Fuerzas Militares. Ustedes van a encontrar que los pacientes, cuando eran reanimados con Bruch, entonces 2 cc por kilo para área de superficie corporal, terminaban siendo reanimados con 3.8, que es casi Parkland. Y cuando utilizan Parkland, ¿sí?, que es 4 cc por área de superficie corporal, terminan reanimando con casi 6 cc por kilo de área de superficie corporal. ¿Eso qué significa? Eso significa que los pacientes, es más fácil administrar líquidos cuando el paciente de pronto se pone más taquicárdico, cuando deja de orinar un poquito, pero si el paciente está muy bien, a la gente le queda muy difícil disminuirle a los líquidos. Es una decisión mucho más difícil. ¿Y cuál es el problema de sobrereanimar un paciente? Entonces aquí está el índice de IBI o IBI, no, discúlpame, no sé muy bien cómo se pronuncia en inglés, ¿sí? Este fue el autor que hizo este estudio interesante y de donde acuñó el doctor Pruitt el término de fluid creep en el año 2000, en el Journal de Trauma, y determinó que cuando uno reanima las primeras 24 horas por encima de 250 cc por kilo, ¿sí?, el paciente tiene una mayor probabilidad de complicaciones, incluyendo la muerte. Entonces, siempre empiecen a reanimar por la menor cantidad de líquidos necesaria para mejorar la perfusión del paciente, ¿sí? Este es otro de los estudios que demuestra cuál es era el estimado inicial para reanimar un paciente y cuál fue la realidad. Casi siempre se termina administrando mucho más de lo que uno quería. Y estas gráficas es lo que nos ayuda. Si nosotros vamos sumando hora por hora lo que le estamos administrando al paciente, podemos tomar en cualquier momento, a las 8 horas, a las 9 horas, a las 12 horas, ¿sí?, podemos hacer un estimativo del valor total de reanimación de las primeras 24 horas. ¿Eso qué significa? Si yo a las 12 horas me paro aquí a las 12 horas y digo, bueno,
yo ya le he administrado 10.000 de líquidos a este paciente. Si sigo en esta vía, ¿sí? Voy a terminar administrándole 20.000, si sigo en la misma tendencia, ¿sí? Si sigo en esta tendencia, hago el cálculo del índice de IBI o hago el cálculo por área de superficie corporal por peso, ¿sí? Para determinar si me estoy acercando o no a Parkland. Y si el valor es mayor de 6 cc por kilo por área de superficie corporal, quiere decir que estoy sobre reanimando al paciente. Y entonces, sobre reanimar el paciente también es malo. Entonces, si me quedo con la reanimación es malísimo, porque produce profundización de las heridas, pero si lo llevo a un paciente a una sobre reanimación con un aumento de los edemas, también altera la perfusión y el desenlace. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y es lo que hay una tendencia en las últimas décadas con respecto al fluid creep y cómo reanimar al paciente, y es el uso de coloides. Entonces, si ustedes observan, estas son un resumen de las fórmulas de reanimación desde los años 40 y casi todas las fórmulas utilizaban algún tipo de coloide para su reanimación inicial. Son muy pocas las fórmulas que no utilizaban coloide al principio. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Sí? Baxter al inicio no coloca coloides en las primeras 24 horas. El doctor Pruitt en un estudio de 1971 con muy poquitos pacientes, además con una variabilidad muy grande en la extensión de quemaduras y además con una variabilidad muy grande en la cantidad de coloides que se le administraba, ¿sí? No encontró diferencias en los resultados. Sin embargo, lo que les digo, eso era un grupo muy pequeño con una variabilidad muy grande de tratamiento. Y posiblemente viene el estudio de 1998, una revisión de Cochrane, que no incluía pacientes quemados, en donde habla que la albúmina aumenta la mortalidad, ¿sí? Y después aparecen todas las dudas con respecto al uso de plasma, con respecto al el VIH, lo que hizo que se dejara de utilizar en forma masiva. Entonces, posiblemente esto llevó o conllevó a que se utilizara mucho menos coloides, que los dejáramos de utilizar, pero al mismo tiempo hizo que aumentara el fluid creep y todas sus complicaciones. Este es un estudio muy bonito, de los primeros estudios en donde evaluaban en forma aleatoria el uso de cristaloides o el uso de plasma, y encontraron que cuando uno reanima al paciente con coloides, uno disminuye la cantidad de líquidos que administra y por tanto disminuye la presión intraabdominal, ¿sí? Disminuye las complicaciones del paciente sin alterar los resultados de gasimetría y sin alterar el gasto urinario. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Este es otro estudio, es un metaanálisis, es el metaanálisis que más me gusta a mí. Disminuyó la mortalidad cuando se utiliza albúmina en pacientes quemados. No estoy hablando de ninguna otra patología, es pacientes quemados. Disminuyó la mortalidad con un R de 0.34, lo cual significa que disminuyó en un 66% el riesgo de mortalidad. Y además disminuyó en casi un 80% el riesgo de síndrome compartimental. Entonces, la albúmina funciona y tenemos que empezarla a utilizar si no tenemos experiencia o a realizar los ajustes necesarios con la evidencia si ya tenemos alguna experiencia. Entonces, ¿en qué va la información o en qué van los estudios? Todavía sigue en debate. Yo no les traigo la respuesta absoluta. Hay personas que dicen que nunca hay que utilizar la albúmina en reanimación inicial temprana por fuga de la proteína hacia el intersticio y que hace mayor edema y mayor edema pulmonar. Hay algunos estudios que demuestran que eso no es así. Sobre todo cuando se utiliza después de 8 a 12 horas, ya ese riesgo no existe. Hay otros que dicen siempre, sobre todo en niños, que utilizan mucho más en niños que inician con reanimación temprana con albúmina. Y hay un grupo que está como en la mitad, no es que sea tibio, es que tiene una muy buena consideración, en donde habla sobre el uso de albúmina de rescate en las primeras 8 o 12 horas.
Entonces era ese paciente que yo en la mitad de la reanimación aguda evalúo hacia dónde voy, y si el paciente tiene una reanimación difícil o si estoy haciendo un fluid creep o una sobrereanimación, le inicio el manejo de la albúmina para poder disminuir la cantidad de líquidos a administrar. Otros simplemente dicen, bueno, vamos a utilizar la de rescate después de las primeras 24 horas. Entonces, reanimo al paciente, lo evalúo a las 24 horas y la utilizo entre 24:48 o 24:72 horas. ¿Qué protocolo pueden utilizar? Entonces, les dejo estos dos artículos del año 14. Perdón, aquí se me fue una referencia mal. Ambas referencias son iguales. Me tengo que modificarlas, discúlpenme. Pero ahí están los títulos, entonces lo pueden buscar por los títulos, ¿sí? Y ahí el doctor Cancio, que es miembro de las fuerzas militares y del Centro Brook de Quemado, ellos tienen unas tablas. Esta es una tabla sencilla para reanimar al paciente con albúmina. Hay una tabla más compleja que depende del peso y el área de superficie corporal. Hay otros esquemas, como por ejemplo este esquema de reanimación, en donde hablan de cómo utilizar la albúmina, que para mí es el esquema más sencillo. ¿Y el esquema más sencillo qué significa? Si yo estoy administrando una tasa X de cristaloides y me doy cuenta que estoy sobre reanimando al paciente, entonces yo lo que hago es que en ese momento, al iniciar la infusión de albúmina, defino que 2/3 partes de la tasa de infusión actual son por cristaloides y 1/3 parte de esa tasa de infusión se la administro en albúmina al 5%. Así de sencillo. Y rápidamente, a la hora o a las 2 horas, empiezo a evaluar y empiezo a disminuirle la cantidad de líquidos cuando voy logrando las metas de gasto urinario, de perfusión tisular, de tensión arterial y de frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la forma más sencilla. Es simplemente a la tasa de infusión que tengo, 1/3 la paso para albúmina y 2/3 la dejo con cristaloides y empiezo a disminuir. Este es otro de los esquemas que posiblemente hicieron una mayor modificación a nuestro esquema de reanimación, a nuestro protocolo, cuando salió en el 2008. Es un protocolo de las fuerzas militares de Estados Unidos cuando trataron de, ¿cómo se dice? Como de estandarizar el manejo del paciente quemado en el área de combate. ¿Sí? Algunos se atendían en la escena, otros en los portaaviones, otros los mandaban a otros países y cada uno lo hacía de una forma diferente. Entonces ellos se estandarizaron y mostraron que la respuesta de estos pacientes no aumentaba la mortalidad y disminuían las complicaciones de sobrereanimación. Entonces ellos recomiendan iniciar con cristaloides si se acercan a 6 cc por kilo por área de superficie corporal, es Parkland más 50, ese valor que les decía, inician albúmina, y si el paciente está hipotenso, utilizan vasopresina y hacen algunos ajustes con respecto al paciente, si está acidótico o no. Entonces, este es un buen esquema que pueden utilizar para estandarizar el manejo de los pacientes quemados. Monitoreo. ¿Qué le decimos a nuestros médicos para que monitoricen el paciente? Ningún variable es absoluta para decirme que el paciente está bien reanimado. Claramente, si el paciente no está orinando, significa que está muy mal, pero aunque el paciente esté bien en diuresis, puede que esté mal reanimado. Este paciente, por ejemplo, es otro paciente que nos llegó, había orinado como 150 cc en 12 horas de traslado, y en 1 hora y media de evolución ya tenía el mismo volumen de orina que su traslado. Entonces, lo único que se necesita es algo de conocimiento y estar muy pegado a la cabecera del paciente. ¿Cómo podemos reanimar a los pacientes? Podemos reanimarlos también con seguidos o monitorizados con medidas de perfusión, como el lactato, o con algunas medidas de monitoreo invasiva. Este, por ejemplo, es un estudio muy interesante de Holm, que ya lleva varios años, de Alemania, en el cual encontró que reanimar al paciente con monitoría de termodilución no disminuía la mortalidad
no había diferencias en el tiempo de hospitalización, no falla multiorgánica, pero sí presentaba un aumento en la cantidad de líquidos que se le administraban y por tanto de las complicaciones asociadas a la sobrereanimación. No estoy diciendo que no se pueda reanimar con estos métodos, simplemente estoy diciendo que hay que saber reanimar. Nuestra institución en este momento no cuenta con monitoreo invasivo, lo contó en alguna oportunidad, estamos en la consecución de ello. Tenemos monitorea de presión, variabilidad de presión de pulso. Adicionalmente, ahora contamos con ecógrafo que nos ayuda a evaluar, por ejemplo, índice de vena cava y algunas medidas de gasto cardíaco. Y la invitación es a que podamos utilizar un mayor número de información objetiva para poder tomar una buena decisión. No siempre es fácil, nuestro hospital es público, también tiene algunas dificultades, pero a medida que se vaya trabajando, si vamos demostrando la necesidad de los recursos necesarios para manejar un buen paciente de buena forma, es posible que lo consigamos, ¿sí? Yo siempre les digo a las personas que nos visitan es, si nosotros gastamos los millones que utilizamos para un reemplazo de cadera en un abuelito de 85 años o en un paciente de 70 años diabético, hipertenso y con falla cardíaca en una revascularización miocárdica porque tiene un infarto, ¿por qué no vamos a utilizar recursos? ¿Y por qué no vamos a asignar recursos para un buen manejo de un paciente de 25 años que le queda toda una vida por delante? Entonces, es mostrar la necesidad y trabajar para ello. Entonces, pues nada, estos son unos sistemas. Antes, los que somos viejitos, conocimos las PALM, posiblemente ahorita los jóvenes no las conocieron, pero ya hay unos sistemas que permiten la medición de los líquidos administrados y los líquidos eliminados, hasta el punto que, por ejemplo, este sistema conecta los líquidos administrados, las infusiones, las bombas de infusión, con la sonda vesical, ¿sí? Del paciente, y esto con el monitoreo cardíaco. Y este sistema hace una evaluación del paciente cada 6 minutos y toma decisiones cada 6 minutos. Que le sube o le baja la tasa de infusión de los cristaloides. Entonces, pues nosotros no lo vamos a hacer cada 6 minutos. Claramente nos queda muy difícil, pero yo creo que lo podemos hacer por lo menos cada hora, cada 2 horas. Y eso ha demostrado que mejora el flujo de líquidos al paciente, se disminuye la sobrereanimación y el paciente tiene una mejor reanimación y un mejor desenlace. Entonces, este es nuestro paciente. Entonces, los laboratorios del día siguiente seguía, perdón, estos son los del ingreso, perdón, los del 27, 40,000 leucos, 90 neutrófilos, hemoglobina 21, creatinina de 3.55. Al día siguiente seguimos concentrados, pero hemos mejorado la creatinina. Ustedes observen que a pesar de que habíamos mejorado algunos parámetros de reanimación, el paciente presentaba una hiperlactatemia, aunque habíamos mejorado algo de la acidosis metabólica que tenía, una diferencia arteriovenosa que había disminuido, y seguíamos trabajando en la reanimación y a los 2 días claramente teníamos un paciente mejor reanimado. Este es nuestro paciente de la foto del día que salió de sustitución. Fue una alegría de todo nuestro servicio. Ahí solamente estábamos los poquitos que estábamos en ese momento desocupados en el trabajo de la tarde, pero es un trabajo de más de 100 personas interdisciplinario, un gran número de terapeutas, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, intensivistas. A todas estas yo no soy intensivista, yo soy emergenciólogo, no soy intensivista. Tenemos cirujanos plásticos, cirujanos generales, un grupo muy grande que trabaja por el mejor resultado de nuestros pacientes quemados. Y una invitación, ya finalizando, una invitación a trabajar en prevención. Los resultados, en términos generales, no estoy hablando de nadie específico, sino en términos generales, en América Latina, todavía
estamos un poco lejos de los objetivos y de los resultados que tienen los países desarrollados. Claramente la tecnología no ayuda, tenemos gran voluntad, hacemos un gran trabajo, toda América Latina, pero posiblemente nos faltan algunos recursos tecnológicos. Entonces, hasta que no mejoremos los resultados, ¿sí? Nuestra prioridad debe ser que las pacientes no se quemen, que no nos lleguen pacientes quemados, ¿sí? Porque el riesgo de secuelas o de muerte es muy alto. Entonces, una invitación para que trabajemos en prevención y recordarles que el 26 de octubre se celebra el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras. Entonces, unamos esfuerzos, trabajemos en forma interdisciplinaria, interinstitucional, para evitar niños y personas quemadas. Entonces, esa es la invitación. Este es mi correo en lo que yo les pueda colaborar desde mi institución o cualquier otro compañero del Hospital Simón Bolívar. Con mucho gusto estamos para servirles, para compartir nuestra experiencia y además para aprender de la experiencia de ustedes y de todos los amigos de América Latina, que cada institución tiene sus fortalezas y de esas fortalezas tenemos que aprender todos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente su exposición, muy clara, muy al punto. Te agradezco muchísimo. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta con respecto a cómo, si hay alguna sugerencia de cómo aumentar o cómo disminuir, si hay que disminuir el volumen. ¿Hay alguna sugerencia de cómo disminuirla o cómo aumentarla? O simplemente o sea, ¿cómo se hace, verdad? Esa es la primera pregunta. Listo. Excelente pregunta. Entonces, cuando ustedes ya tienen una tasa de infusión, ¿sí? Y ustedes observan que el paciente o está mejorando o está empeorando, dependiendo del protocolo que utilicen, van a encontrar que las recomendaciones están entre el 10 hasta el 25% de cambio de la tasa de infusión. Perdón. Es muy importante recordar que dado la alteración del endotelio en forma sistémica, esos pacientes son más proclives a que los líquidos administrados salgan hacia el intersticio, mucho más que cualquier otra enfermedad, mucho más que sepsis, mucho más que trauma de otras características. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos de evitar el uso de bolos, de líquidos. No sé cómo, si se utiliza el mismo término, de bolos. Sí, sí. Entonces, o se utilizan bolos muy pequeños o lo que se hace es ajustar la tasa de infusión. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que le falta líquidos, le subimos al 10, al 15, al 20 o al 30 25% a la tasa de infusión previa. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente está a 400 cc de líquidos, pues le subimos un 25%, entonces pasa de 400 a 500, porque le estoy subiendo 100 cc. Ahora, el paciente venía con taquicardia de 140, estaba con tendencia a la hipotensión, no estaba orinando o la orina estaba muy oscura, y después de la reanimación de las primeras 2 horas me estoy dando cuenta que ha pasado a 132 o 130, la orina está un poquito más clarita, la frecuencia cardíaca ha mejorado y la tensión se ha mantenido estable, pues entonces le bajo a un 15% o a un 10% los líquidos a la tasa que le estoy administrando. Siempre traten de hacer los ajustes necesarios. Cuando el paciente está quedado, es muy fácil ordenar que le pongan un bolo o que le suban a los líquidos. Cuando el paciente está bien, la gente poco le gusta hacer disminución, y eso es muy importante porque así van a disminuir el fluid creep y las complicaciones de sobrereanimación. Así es. Muy bien, doctor. También hay otra pregunta con respecto a si hay, lo que entiendo es que si hay un tope con respecto al volumen por hora, es decir, bueno, lo que entiendo es que si hay un paciente que se le calcula 500 cc hora o 600 cc hora, eso cuánto se puede mantener o si hay un tope según el peso o según el paciente o según la edad. Si ustedes están, es una muy buena pregunta, todas las preguntas están muy interesantes.
Si ustedes están reanimando al paciente en fase aguda, la fórmula más sencilla es la regla de los 10 de la reanimación hídrica. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un paciente de 80% de área de superficie corporal, 82% que pesa entre 40 a 80 kilos, lo que yo hago es 82%, redondeo ese valor, 80, y lo multiplico por 10. Entonces me da 800. Inician los líquidos a 800 cc. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que deben hacer? A las 2 horas ustedes ya tienen gases arteriales, cuadro hemático, el monitoreo que le están realizando al paciente y ustedes saben hacia dónde va el paciente. Si el paciente se está quedando de líquidos, pues entonces súbalen el 10, el 20% de esa tasa de infusión, que en este caso serían 10% 90 cc, entonces súbalen, perdón, 80 cc, entonces súbalen a 880 cc. Si el paciente está mejorando, entonces bajen en ese 10%, entonces bajen a 720 cc. Y así ajustan cada 2 horas los líquidos del paciente. Entonces, ya le bajamos 720 cc. No, se empezó a quedar otra vez. Entonces, súbalen el 10% o el 20%. Pero lo importante es que este paciente, y esa es la parte que nosotros criticamos a las fórmulas de reanimación conocidas, es que no puede quedar rotulado un manejo que sea estricto o inmodificable durante las primeras 24 horas. Entonces, nosotros hemos tenido personas que nos llegan y nos dicen, doctor, pero es que la fórmula le dio así y Parkland dice que es así y no la puedo modificar. No, si el paciente está malito, pues claramente tienes que modificarlo. Si el paciente está mejor, pues claramente tienes que bajarlo. Entonces, ese es el problema de la fórmula rígida, ¿sí? Y por eso la recomendación de ISBI en las guías de reanimación dice que es solamente el inicio para determinar la tasa de infusión inicial. Y eso es algo que nos tenemos que llevar a la casa y lo que tenemos que enseñarle a los médicos generales. Por eso es que mi recomendación es regla de los 10. Es una excelente fórmula para poder iniciar manejo hídrico del paciente quemado. ¿Esta regla de los 10 se aplica a los pacientes quemados eléctricos? Uy. Doctora, no lo dice, no lo dice. Ahora, No. yo tengo un especial interés en pacientes eléctricos. En nuestro servicio, el 30% de los pacientes quemados adultos son eléctricos, de los que yo atiendo, ¿sí? Y entonces hemos hecho algunas investigaciones en paciente eléctrico. Nosotros somos un poco más laxos con el manejo del líquido del paciente eléctrico, habitualmente, además, porque no tienen las extensiones de los pacientes con quemaduras por líquido o por llama. Entonces, normalmente son un poco menos extensos. Nuestra recomendación es que el paciente debería estar orinando entre 1 a 2 cc por kilo por hora, ¿sí? Y si el paciente tiene mioglobinuria franca, debería estar orinando entre 2 a 3 cc. Yo sé que es una recomendación mucho más alta que lo que recomienda ISBI o lo que recomienda la Asociación Americana del Quemado, pero lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, nuestra tasa de lesión renal aguda, temprana, mioglobinúrica, de los primeros 7 días en los pacientes eléctricos es solamente el 6%. ¿Sí? Entonces, utilizando criterios AKIM. Entonces, yo creo que no lo hemos publicado, estamos pendientes de publicar los resultados, pero creo que es un excelente resultado. Entonces, en estos pacientes sí utilizamos somos un poquito más laxos con la administración de líquidos y nos guiamos más por el objetivo de diuresis y por la característica de la orina que por la extensión de la superficie corporal. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿está indicado el uso de diuréticos en las primeras 24 horas? No. Esa es una dificultad que tenemos con nuestros médicos. Entonces, por ejemplo, uno llega, o lo que a ellos les pasa, y lo que nos han contado es que ellos reciben al paciente, le inician el manejo hídrico y el paciente no orina. Entonces dicen, bueno, si no orinan, pongámosle diurético para que suelte el riñón, ¿sí? O para que orine.
No, el paciente está seco, ¿sí? Y si uno le pone un diurético, lo único que está haciendo es exprimirle lo poquito que tiene intravascular y claramente orina. Yo no digo que no, pero estamos haciendo todo lo contrario a lo que a nosotros nos interesa, que es optimizar el volumen intravascular. Entonces, los diuréticos en las primeras 24 horas o 48 horas es muy raro, incluso cuando el paciente hace edema pulmonar. El edema pulmonar normalmente del quemado se produce más que por reanimación, es por reanimación tardía, ¿sí? Que por otras características. Entonces, en las primeras 24 horas no hay indicación, ni siquiera para el paciente con quemadura eléctrica. Algunas guías van a encontrar que se utilizan diuréticos de ASA o diuréticos osmóticos para mejorar la diuresis. No, nosotros, nuestro protocolo tampoco los utilizan pacientes eléctricos y nos va muy bien. Entonces, primeras 24 48 horas, creo que no hay ninguna indicación para el uso de diuréticos en paciente quemado. Bien. Otra pregunta, esa sí es mía, con respecto a el inicio de antibióticos. Sé que no está dentro del manejo hídrico, que es nuestro tema de No hay hoy, problema. No hay pero problema. sí, cuando yo sé que están manejándolo en una unidad de quemados, una unidad de cuidados intensivos, que puedan haber alguna flora, pero ¿cómo manejamos los antibióticos en las primeras 24 48 horas del paciente quemado, gran quemado, crítico? Eso es un aspecto muy importante, ¿sí? Que ya hay estudios que lo demuestran. Nosotros no deberíamos utilizar antibióticos en fase aguda. Ahora, la recomendación que les hago es, sabemos que el paciente tiene un alto riesgo de infectarse, sí, y se va a infectar, sí, pero ¿por qué no utilizamos antibiótico? Porque iniciar antibiótico en las primeras 24 48 horas no está mejorando nada, no está matando ninguna bacteria, no está mejorando ninguna sepsis. Lo único que está haciendo es seleccionando bacterias que son de más difícil manejo. Está haciendo una selección bacteriana o está predisponiendo a resistencia bacteriana. Entonces, para nosotros es muy frecuente que a nuestro servicio nos lleguen pacientes 3 o 4 días después, ¿sí? Por las dificultades que tenemos de geografía y además por dificultades en el sistema de salud. Y entonces el paciente el primer día le ponen cefazolina. El segundo día, entonces, como tenía 24.000, imagínense en este paciente con 40.000 de leucos, ¿sí? 90% neutrófilos, taquicárdicos 150, este paciente está séptico y entonces le inician el primer día cefazolina, el segundo día entonces le inician clindamicina, meropenem, y entonces el tercer día como que no mejora, entonces le inician fluconazol, vancomicina, clindamicina, meropenem, y hemos tenido pacientes que todos los días le cambian antibiótico. No están tratando ninguna infección, porque hasta ese momento el paciente no está infectado. Está colonizado, pero no está infectado. Segundo, lo único que me está haciendo es que me está quitando herramientas, me está seleccionando bacterias o, lo que es peor, me está produciendo bacterias multiresistentes, que eso es un grave problema. No sé ustedes, me imagino que tendrán el mismo problema de nosotros. Gram negativos con patrones de multiresistencia o panresistencia, muy difíciles de manejar. Entonces, en la medida en que nosotros disminuimos el uso de medicamentos o de antibióticos en las primeras horas, disminuye nuestra presión hacia la selección bacteriana. Muy bien. De pronto habría una sola recomendación. La única recomendación de antibiótico es en el paciente que tiene contaminación orgánica. ¿Eso qué significa? El paciente que por algún motivo cayó a un pastal lleno de estiércol de vaca o, mejor dicho, ninguna persona que se esté quemando se va a quedar quieta. Entonces hemos tenido pacientes que se están quemando y se lanzan al caño de aguas negras, o el paciente que se está quemando y cogen el agua de los marranos y se la echan pues para apagarlo, ¿sí? En ese caso posiblemente sí está indicado no solamente un baño exhaustivo, sino adicionalmente el uso temprano de antibióticos, pero del resto en ninguna otra indicación tendría. Y para terminar, doctor, es
Es importante, está indicado o hay una fórmula o una recomendación de la hidratación en pacientes que se sospechen quemaduras inhalatorias de la vía aérea. ¿Es Y más o es igual o cómo se maneja esa hidratación? sí, normalmente los estudios que dividen los grupos entre con lesión por inhalación a sin lesión por inhalación han demostrado que el aumento de líquidos es de aproximadamente entre un 15 a un 25% mayor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una lesión por inhalación, sí puede requerir algo más de líquidos. Entonces, pero eso se lo va a ir dando el desarrollo La monitorización. del monitoreo del paciente. Entonces, uno va evaluando y se va dando cuenta que el paciente requiere un poco más de lo que uno esperaría por el área de superficie corporal quemada. Sí, sí. Y en promedio, doctor, ¿cuándo se hace la primera curación en sala del paciente gran quemado en su centro? Nosotros apenas llega el paciente le hacemos la primera curación. Ahora, las curaciones no las hacemos en sala de anestesia, la Sí. hacemos en una sala especial en nuestro servicio de quemados, la hacemos con analgesia multimodal de procedimiento, entonces claramente es un poco más difícil de lo que uno esperaría, pero hemos aprendido a utilizar la misma sedación de procedimiento como cuando uno hace cardioversión o reducción de fracturas en los servicios de urgencia. ¿Sí? Entonces se puede lograr una analgesia relativamente óptima para el primer procedimiento. ¿Por qué hablamos que la anestesia puede ser difícil en estos pacientes? El cuerpo no sabe que el problema es la piel. ¿Sí? Si el paciente está en un estado de hipovolemia, de choque, el cuerpo lo primero que hace es hacer vasoconstricción de la piel. Y por tanto, esas áreas de mala perfusión, ¿sí? La zona de éstasis va a estar comprometida. Recordemos que excepto que se reanime muy bien al paciente antes de llevar al procedimiento, casi todos los medicamentos inductores de la anestesia producen hipotermia, depresión miocárdica, hipotensión o estados de hipovolemia. Cosas que no podemos, ¿sí?, permitir en el paciente con quemaduras. Entonces, por eso la recomendación es, después del trabajo de la doctora Jan Sekovic en los años 70, que fue la que demostró la gran diferencia en mortalidad, ¿sí?, uno de los mayores avances en la respuesta de los pacientes, ella no los operaba en las primeras 24 horas, ella los empezaba a operar después de las 48 horas. ¿Sí? Entonces, si necesitamos llevar a un paciente a cirugía en forma temprana, ¿sí?, en forma inmediata, es porque le vamos a hacer un procedimiento que salva la vida o que salva la extremidad. No, dicho, vamos a hacer damage control. ¿Sí? Okay. Del resto, no. ¿Sí? Yo peleo mucho, no con mis cirujanos, sino con las personas de afuera, y es que yo recibo el paciente y les digo, mándemelo ya, y se demoran un día y medio, y cuando me llega es que no lo mandaron el primer día porque lo estaban operando. ¿Y qué le hicieron? No, un lavadito bajo anestesia. Entonces, 3 horas en un estrés quirúrgico de un procedimiento que no era vital, ¿sí? Con un paciente que no había sido reanimado plenamente. Entonces, esa es la recomendación. Entonces, la primera curación, si la hacen en sala de anestesia, tener en cuenta que hay que optimizar el estado clínico del paciente previamente y evitar a toda costa hipotermia, hipovolemia, bajo gasto cardíaco en lo posible. Le agradezco mucho, doctor. Ya esa era la última pregunta. Le agradezco muchísimo su experiencia como emergenciólogo de la unidad de quemados. Es una unidad muy grande. A mí todavía me sorprende toda esa capacidad de 52 camas en una unidad de quemados. Es muchísimo. Obviamente no todas son de cuidados intensivos, pero 18 camas para unidad de monitoreo de quemados es bastante. Tienen mucho trabajo. Los felicito y le agradezco muchísimo. Y a todos realmente los que participaron en esta actividad también les agradezco. Y les vamos a dejar un link para solicitar un diploma de participación en el evento, en esta charla.
por favor entren en el link para llenarlo y solicitar su diploma. Le agradezco, doctor, de nuevo. Gracias a todos y realmente esperamos de nuevo tener otra conversación acerca del tratamiento de estos pacientes que tanto nos apasiona tratar, a los pacientes quemados. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación y para mí sería un gusto volver a poder compartir con ustedes esos temas tan interesantes del manejo del paciente con quemaduras. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a todos.